Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un día más en Espiritualidad Tomando Tierra, compartiendo. Ayer hicimos un programa, intentamos que todos los programas sean interesantes y que den servicio, pero yo creo que el de ayer también, parte de interesante, dio mucho servicio porque eran tres médicos que hablaban desde su experiencia y dar esa confianza de que la muerte no es un fin, sino que la vida sigue, y tomar el momento de la muerte como algo más sencillo, natural, y principalmente eliminar ese miedo a la muerte, a que es, a ese algo que hay detrás o no que hay detrás del morir, a eliminar también el momento del dolor de la muerte, porque la muerte no tiene dolor, tal vez emocional, sentimental o mental, pero físico no. Y sobre todo, bueno, el tener esa, como digo, esa confianza de decir, bueno, no todo se termina aquí, sino que comienza una nueva vida o seguimos la vida eterna de la cual todos pertenecemos. Así que fue maravilloso. Y hoy tenemos esa guinda maravillosa que es recibir a Michael. Buenas noches, querido Michael. Hola, buenas noches, Omar Tassat a todos. ¿Cómo estáis? Omar Tassat. Buenas noches, querido Antonio. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Michael. ¿Qué tal? ¿Cómo andáis? Muy bien, feliz de verte ya con las pilas puestas y disfrutando de tu presencia y de tu trabajo y de todo. Así que maravilloso. Bueno, pues seguimos trabajando con los trabajadores de la luz, y yo creo que desde que empezamos este programa de trabajadores de la luz, yo creo que más personas van tomando conciencia de que sí, que efectivamente es un trabajador de la luz. ¿Y por qué no? Vamos a tomar ese contacto con nuestro ser y permitirnos no solamente ser conscientes, sino permitirnos que efectivamente sí, somos trabajadores de la luz, que estamos en esa nueva humanidad ahora mismo, en ese proceso de la Tierra y de la humanidad en sí, y como trabajadores de la luz hemos venido a realizar un trabajo, nunca mejor dicho, para nosotros mismos y para los demás. Pero gracias a todo lo que nos está explicando Michael, pues de alguna forma se nos queda mucho más claro que es un trabajador de la luz, y sobre todo el cómo conectar con nuestras cualidades, el cómo conectar con nuestro potencial y cómo desarrollarnos como trabajadores de la luz. Y hoy vamos a hablar de los sanadores del nuevo tiempo, ¿no? Qué importante también, aunque yo creo, y ahora nos lo explicarás mucho mejor, querido Michael, que para ser sanador del nuevo tiempo, lo primero que tenemos que hacer es sanarnos a nosotros mismos, ¿no? Así es, Juan. De hecho, el camino de la sanación es un camino que no es corto, es un camino más bien largo. Porque cuando empezamos a tomar conciencia que los patrones mentales, los patrones ancestrales de nuestros ancestros también, los emocionales y los físicos, está todo conectado dentro de sí mismo, nos damos cuenta que el proceso de sanación es un proceso necesario en el camino. Es decir, no podemos hablar de evolución sin sanación antes. Es como algo que va de la mano, es algo que para poder vivir desde el alma necesitamos pasar por el proceso de sanación del cuerpo mental, del cuerpo emocional y mantener el cuerpo físico más o menos en un equilibrio, ¿no? ¿Quién no necesita sanación, ¿no? De alguna manera. La sanación es algo que es inherente al hecho de vivir en el lugar donde vivimos. Todos hemos recibido algún golpe, si no es un golpe físico, es un golpe emocional. Entonces, los procesos energéticos se ven muy diferente a los procesos biológicos y fisiológicos. Se ven muy diferente y, de hecho, cada vez hay más investigaciones que están apuntando hacia la importancia, ¿no?, de invertir en ciencia y en tecnología para poder ver el campo electromagnético, los cuerpos sutiles, el aura y los centros energéticos, y poder detectar y poder prever incluso, ¿no? En Rusia están invirtiendo mucho en esto, por ejemplo, el avión energético. Poder prever dónde hay una alteración energética, porque se sabe que después de un tiempo hay una alteración orgánica del cuerpo físico. Entonces, a nivel preventivo, vamos, es fenomenal, ¿no?
de poder trabajar con la parte de la sanación. Pero claro, hay muchos tipos de sanación y hay muchas energías o frecuencias que propician la sanación. Entonces, aquí vamos a diferenciar sobre todo dos cosas, ¿no? A veces hablamos de un proceso de sanación y realmente lo que nos estamos refiriendo es a transformar o eliminar todo aquello que estorba a que la energía de la salud fluya. Son dos cosas diferentes. Eso sería más bien una detoxificación a nivel celular, una eliminación de las toxinas a nivel orgánico, y a nivel energético sería más bien una purificación, ¿no? Que siempre se sienta de maravilla, ¿no? En las consultas, una de las cosas primeras que hago es esa purificación, y cuando sucede esa purificación, inmediatamente la persona se encuentra más ligera y se encuentra mejor. Pero no hubo sanación todavía. La purificación es simplemente el hecho de detoxificar, tanto energéticamente, y a ser posible, también orgánicamente, todo aquello que estorbe al cuerpo hacer sus funciones o que estorbe o que sea una dificultad, una resistencia a que fluya la fuerza vital, conocida como el chi vital, la energía vital interna, ¿no? Que está en nosotros. Entonces, este aspecto es muy importante a tener en cuenta porque muchas veces, con la mejor de las intenciones, aplicamos sanación sin hacer purificación antes. Entonces, la sanación en el nuevo tiempo pasa por un protocolo muy claro. El primer punto tiene que ser la alineación energética. Tanto el sanador, terapeuta, como queramos llamarlo, tiene que estar muy bien alineado en su eje, muy bien centrado y, por supuesto, aprender a sintonizarse de alguna manera con la frecuencia de sanación correcta. Habrá personas que lo hagan con Reiki, personas que lo hagan con la sanación axiatonal, personas que lo hagan de infinidad de maneras. Pero hay que saber sintonizarse con esa frecuencia de sanación. Antes de nada, alinearte, tener tu eje alineado y, por supuesto, tener las puertas abiertas a las ayudantes que están siempre presentes, a los ayudantes internos, a los ayudantes espirituales. Porque si uno no pide ese apoyo, si uno no se abre expresamente a ese apoyo, pues no tiene por qué obtenerlo. Entonces es muy importante entender el libre albedrío y entender que uno tiene que encomendarse de alguna manera a la intención del amor. Esto es válido para cualquier tipo de terapeuta, médico alopático y cualquier persona que haga una pequeña afirmación, oración o intención, ¿no? De estar abierto y receptivo a recibir esa guía y que ponga la intención del amor, sobre todo. Porque la intención del amor es la que permite que viajen las frecuencias de sanación muy rápido por el canal del sanador o del terapeuta y también que esté abierto a la intuición. Entonces, el amor sería en la ecuación algo imprescindible. Y lo siguiente, el no querer sanar a nadie. Es curioso, ¿no? Uno se hace sanador cuando se desapega del resultado de la sanación. Es muy curioso. Eso es importante, ¿no? No la dependencia del resultado, sino la energía e intención del trabajo en sí, ¿no? Efectivamente. Acude una persona a nuestra consulta para eliminar un dolor concreto que tiene, ¿no? Entonces, muchas veces se cree que el proceso de sanación es exitoso si la persona deja de tener ese dolor. Pero la sanación muchas veces se necesita en diferentes niveles. Por ejemplo, a nivel mental es fundamental que esté bien. La sanación completa, la sanación íntegra, la sanación definitiva, siempre pasa por el nivel mental. No va solo directamente al orgánico o no va solo directamente a la capa emocional, sino que en el cuerpo mental es el que más cristaliza a nivel energético. El cuerpo mental hace que precipite al cuerpo emocional una densidad energética que bloquea el flujo de la energía vital. Y finalmente en el cuerpo orgánico, el cuerpo físico, a través del cuerpo etérico, que es como una plantilla exacta del cuerpo físico, es cuando ahí se genera la disfunción. Entonces el nivel mental es muy importante. Y el nivel mental forma parte no solo del sanador, sino también de la persona que viene a la consulta. Entonces en eso es una tríada, es un triángulo, es una tríada, está la parte incognoscible, la parte mística, la parte del universo, la parte de las fuerzas de la naturaleza, del plano físico. Y estas fuerzas de la naturaleza cooperan con el facilitador, sanador, terapeuta. Y luego la otra parte es la parte del salutante, la persona que está en el camino hacia la salud. Que no me gusta decir paciente. Me gusta decir salutante, es una persona que camina hacia su salud, ¿no? Muy bien. Un punto interesante es también que todos experimentamos salud en mayor o menor medida. Si cambiamos el lenguaje que utilizamos a la hora de referirnos a los problemas de salud, a la hora de referirnos a las enfermedades, y dejamos los diagnósticos a los médicos,
a los médicos tradicionales que ejercen la medicina tradicional, la medicina alopática, la medicina farmacológica. Dejamos a ellos ese campo de poner nombre a las enfermedades y de diagnosticar y de medicar, ¿no? Eso es cosa del médico. Si nosotros cambiamos el lenguaje y empezamos a hablar en términos de salud y no en términos de enfermedad, entonces estaremos dirigiéndonos hacia la salud de una manera más fuerte, de una manera con mucha más fuerza y con mucha más intención. Entonces tenemos más o menos salud mientras tengamos vida. Si estamos en un cuerpo físico y estamos vivos, entonces estamos experimentando algo de salud en mayor o en menor medida. El saber cómo potenciar y cómo fortalecer la salud es lo que tiene que hacer un sanador en el nuevo tiempo. Entonces el término de enfermedad es una cosa que se deja para otros profesionales de la salud. Y el término de curar incluso también. Porque hacer una cura antiguamente se refería más bien como a la enfermería. Cuando tienes una herida te la desinfectan, te cosen, te dan los puntos, etc. Y eso se refería a hacer una cura. Aquí hablamos de una medicina que es una medicina pero del alma, no una medicina orgánica del cuerpo físico, ¿no? Los indios, por ejemplo, no de la India, sino tenían la tradición de llamar medicina a todo aquello que hiciera bien al alma. Entonces, en este sentido, es una parte bastante potente. Entonces, un protocolo básico de los sanadores del nuevo tiempo, que tendrán la oportunidad de aprender muy bien, es a saber sintonizar todo su campo de energía. Primero, crear un espacio energético donde sea propicia la sanación. El entorno en el que se trabaja tiene que ser trabajado para que no haya influencias externas y no haya contaminaciones energéticas. Esto es algo que a veces se olvida, muy frecuentemente se olvida, y es algo muy importante. No, yo estando en la intención del amor no tengo nada, hay que protegerme, se dice muchas veces. Bueno, eso es correcto, pero hasta cierto punto, porque tu cuerpo mental, si estuvieras en una iluminación maravillosa, pues no tendrías este problema. Pero tu cuerpo mental se puede dirigir en cualquier momento, cualquier pensamiento de una vibración que nada tenga que ver ni contigo, ni con la persona, o con la frecuencia de sanación. Entonces es importante crear un espacio que esté la vibración y la resonancia adecuadas para que ese espacio esté limpio, esté purificado, alinearnos nosotros con el chakra unificado. Todos los sanadores del nuevo tiempo tienen que aprender a unificar los chakras, porque si no las energías encuentran resistencias a la hora de fluir. Y el punto más interesante aquí es la alineación energética con la frecuencia de sanación. Entonces, por ejemplo, hay un ángel que se llama el ángel Topas, se llama así, su frecuencia, y él trabaja mucho en la esencia de la alineación energética. Entonces, trabaja mucho en alinear los centros energéticos para que todo esté fluyendo armoniosamente. Y cuando tú estás alineado, entonces estás muy centrado y tienes mucha lucidez. Entonces yo, tal y como me enseñaron, tanto Nathaniel como Metatron, etcétera, primero alineación energética con el ángel Topas para facilitar ese eje central, situarme en mi centro y ayudar a que la otra persona entre en su centro. Después utilizan los sonidos sagrados que permiten entrar en resonancia con la parte crística, la parte de yo soy, la parte divina tuya y de la otra persona, para que también el alma, que es la que realmente favorece o no la curación, pueda entrar en resonancia y hacer partícipe a esa energía divina. Que no solamente sea algo emocional o algo mental o algo físico, sino que el cuerpo espiritual y la esencia de la persona sean el eje principal y fundamental de la sanación. Sí. Seguidamente a esto ya las técnicas, ¿no? Las técnicas, los métodos. En la línea chamánica hay un montón de métodos, en la línea de sanación, de posición en manos, hay otro montón de métodos, pero todos tienen una convergencia armónica. Por ejemplo, en el nuevo tiempo no vamos a trabajar solo con las manos. ¿Quieres decir algo, Juan? Sí, como hay personas que no han escuchado seguramente o no han estado en otros programas anteriores, nos preguntan qué es un trabajador de la luz. Entonces, antes de seguir, creo que es interesante que lo especifiques. Vale, está bien. Nos hemos quedado en que no solo vamos a trabajar con la imposición de manos, ¿no? Sí, Canalizando energía. Vale, nos vamos a quedar ahí y luego vamos a seguir con esto. En este sentido, un trabajador de la luz, o un Om Tasat, que también se dice en la resonancia, es algo bastante sencillo y bastante claro. Un trabajador de la luz es aquella persona, aquel ser que es consciente primeramente que tiene una parte divina, es un requisito esto, y después que todo lo que hace o el paso por su vida, el paso por la tierra, quiere dejar una huella de luz y quiere dejar algo benevolente en su camino. Quiere contribuir no solo a mirar de que él esté bien, sale de su egocentrismo para centrarse
en una parte más altruista que lo que quiere es contribuir al bien de los demás y del planeta. Eso es importante. No solo de las personas que están a tu alrededor, sino que quieres contribuir al bien de todo el mundo. Entonces, en ese momento, Crayon lo llama un faro de luz. ¿No? Dice que son muy necesarios los faros de luz. Entonces, un trabajador de la luz viene siendo una persona que ha trabajado en su desarrollo interior o tiene interés en su desarrollo interior y que tiene presentes, en otros programas hablé de los atributos del corazón, que estos son los que permiten desarrollar un montón de capacidades. Entonces, un trabajador de la luz sería esto, ¿vale? Una persona que con la intención del amor intenta dejar una huella de luz por su paso e intenta hacer que su entorno, el planeta en el que vive, pues que esté bien, ¿no? Entonces no vamos a hacer un esfuerzo, pero sí hace como una atención, no prestar atención a que utilizar palabras amorosas con las demás personas e intenta a la medida de lo posible dejar una huella de luz y de bondad por donde quiera que pase. Entonces, un trabajador de la luz realmente sería una persona al servicio del plan divino. Muy bien. Todo lo anterior es para que lo entendamos, pero en definitiva es una persona que conscientemente dice estoy aquí y quiero estar al servicio de ese plan divino, ¿no? Si existe un Dios y unos ángeles y unos seres de luz que quieren contribuir al bien mayor, a aliviar el sufrimiento, a que las personas estén felices y que el planeta esté bien, esté sano, pues yo quiero contribuir conscientemente a ese plan divino de amor y de luz. Y eso es un trabajador de la luz. Perfecto. Mientras Seguimos tanto, entonces. estamos ahí bailando, ¿no? Trabajando para nuestro ego y trabajando para la luz, pero en el camino estamos. En el camino estamos. Muy bien. Espero que sirva la definición, Sí, creo que era Gloria que le había preguntado. sí, sí. Espero que sirva y que le sea de ayuda esta definición que me he sacado yo aquí debajo de la manga. Qué Porque bueno. definiciones hay muchas, ¿eh? Características de un trabajador de la luz hay muchas. Un día podríamos hablar solamente de esas características de un trabajador de la luz, porque daría para un par de programas enteros eso. Es muy Qué bueno. interesante y muchos de vosotros os sentiríais identificados. Ujú. ¿Hay alguna pregunta más por ahí? Nada más. Sí, En principio, no. No, vale, porque pues seguimos. así como es seguir. Qué bella definición. Que es para ti un trabajo de la luz que ya lo has contestado y los demás son saludos, o sea que adelante. Vale, pues estábamos hablando antes de un sanador Con la que imposición de las manos. no solamente trabaja con imposición de manos, no solamente trabaja como sanador, también tiene que trabajar algo a nivel orgánico. Tiene que saber algo de cómo funciona el cuerpo físico también. Si no, sería incompleto el trabajo. Por otro lado, tiene habilidades que son más bien transpersonales, habilidades que hay que desarrollar, aprender y practicar para poder implementarlas luego en una consulta. Habilidades transpersonales son todo aquello que vaya más allá de la personalidad, ¿vale? Transpersonal quiere decir eso, que va más allá de la personalidad, que va al ser, en definitiva, ¿no? A la parte más profunda. Estas habilidades transpersonales muchas veces ya las tenéis muchos de vosotros, y eso como por ejemplo la escucha activa y la escucha consciente, sin emitir ningún tipo de juicio hacia la conducta de la persona, hacia el tipo de vida que lleva o hacia los actos que ha cometido o no ha cometido. Aprender a estar neutral y sin juicios ante la escucha. Y es una escucha que es verdaderamente atenta. De hecho, hay estudios que ya están ahí como validando, ¿no? Que una persona que sabe escuchar sin juzgar a la persona y que la persona se siente escuchada, solo con eso la persona ya se siente mejor y disminuye el estrés y la carga emocional. Entonces es como algo fundamental, el poder escuchar sin ningún juicio acerca de lo que está pasando en la vida de la persona, de lo que ha hecho, de lo que no ha hecho. La mirada transpersonal es otro recurso. Hay miradas y miradas. Hay miradas que son muy profundas, miradas que intimidan y miradas que invitan a seguir hablando y que la persona siga expresando lo que tiene dentro. Estas son habilidades también muy importantes. Y la parte así como, digamos, más novedosa y que diferencia un poco de lo que hemos conocido hasta ahora, es que además de trabajar con estas habilidades y de estos recursos, también vamos a trabajar con la percepción directa, esto también se trabaja en el chamanismo, que es el poder percibir, ver o ver el aura, o ver cómo está el sistema energético, o saber detectar o medir cómo se encuentran los canales energéticos o los diferentes centros. Pero lo más destacado de todo, que esto ya son iniciaciones que se hacen, que recibe uno. Estas iniciaciones permiten que tu rayo del corazón se expanda, que es como una especie, se llama rayo porque es como una especie de rayo, bueno, de hecho son varios, dependiendo de qué frecuencia vibren,
Este rayo permite traspasar todas las barreras de energía, todos los cuerpos sutiles, y puede trabajar desde el nivel de la célula, desde el nivel físico y orgánico, al nivel sutil de los diferentes cuerpos. Inclusive con este rayo del corazón se puede irradiar más allá de esta realidad y poder descargar determinadas energías que son muy fuertes, muy potentes, para las que favorecen la sanación o que llevan la información que necesita ese sistema energético. Entonces, trabajar con el rayo del corazón es una de las características más importantes de los sanadores del nuevo tiempo, de la nueva energía en la que nos estamos encontrando. Y también el rayo sinus, que está en el tercer ojo y que es también un rayo de luz, por así decirlo, un canal que se despeja y sale hacia adelante. Y este rayo de luz también se sitúa y se van colocando, pues, por ejemplo, cristales de la velocidad que son exclusivos para la sanación, que se trabajan con iniciaciones que permiten despejar el cuerpo emocional, o el cuerpo físico, el cuerpo mental, el cuerpo espiritual, y que se trabaja con todos los cuerpos y con todos los niveles. Entonces, según sea lo que necesite la persona, se van a aplicar pues, diferentes, vamos a decir, protocolos. Diferentes protocolos que lo que permiten es trabajar sobre esos canales y específicamente sobre el cuerpo energético que más precisa en ese momento la sanación. Entonces, esto es muy interesante porque cambia completamente la forma de trabajo, nos amplía un montón de recursos, porque los que estáis en mis cursos sabréis a qué me refiero. Que cuando utilizas el rayo del corazón, puedes pasar por el portal estelar con el rayo del corazón y tener las energías que llaman los ángeles de la veracidad, y con el rayo sinus también. Además, con el rayo sinus puedes también percibir o leer la información más fácilmente. Entonces, estas habilidades son también algo como a destacar, ¿no? Como novedad, digamos, de lo que estamos acostumbrados, que sería trabajar desde nuestro cuerpo de luz, desde nuestro cuerpo energético. No solo desde el estar presente, canalizando energía como se hace en Reiki, sino también con el cuerpo de luz o con el cuerpo energético. ¿Qué tal hasta aquí? ¿Cómo estáis? Muy bien. Sí, hay una pregunta, Antonio, pero si te parece, luego lo hacemos Ok. cuando... Luego, gracias. Sí, adelante, Michael. Bien, pues entonces, dentro de las frecuencias de sanación, por ejemplo, hay muchas técnicas que están siendo descargadas también por parte de nuestros hermanos estelares. De hecho, muchas de las técnicas que han salido en los últimos años realmente han sido como inspiradas, ¿no? Nosotros estamos rodeados de una red de información. La veamos o seamos conscientes de ella o no, estamos rodeados de esa red de información que se ha llamado en algunas culturas las redes de Indra, en otras culturas el campo acásico. Tiene muchos nombres, ¿no? La matriz divina, tiene muchos nombres realmente. Pero esta red de información, esta red de luz y de información que está rodeando el planeta y que nosotros estamos inmersos en ella, es desde ahí que se van recibiendo todos, ¿no? No solamente en salud, también los ingenieros, los inventores, los científicos. Es como que te viene una inspiración, te viene una información, y así se van construyendo a veces técnicas en investigación. Y muchas veces todo esto procede de ese campo acásico, de ese campo de información, de ese matriz divina, o como queramos llamarlo. Entonces, muchas de estas técnicas han sido descargadas de ahí, pero que vienen directamente de hermanos estelares, especialmente de Sirio, que es donde más se está descargando la información de sanación, sobre todo, ¿no? Ahí los que estáis haciendo conmigo los pasos de la Escuela Crayon, también habéis tenido la experiencia, ¿no? de vivenciar esto, de cómo se descarga mucha información de allí. Y bueno, pues simplemente estamos todos abiertos a todo lo que sea mejorar nuestra calidad de vida, a todo lo que sea que tengamos más longevidad, que tengamos acceso a mayor regeneración celular y que tengamos también acceso a una calidad de vida mejor. Todos estamos abiertos a esto. Todos queremos eso, ¿no? ¿Quién no lo quiere? Yo levanto la mano como el primero que quiere esto. Entonces esto es algo bastante fascinante, el hecho de que no tengamos que, mira, hay técnicas, es decir, que no tengamos que esperar a que la Tierra alcance la vibración necesaria, ¿no? Para poder ejercer esas técnicas. Hay técnicas incluso que son utilizadas cuando un ser deja su cuerpo físico y trasciende este plano material y también recibe sanación, porque cuando el cuerpo físico está fallando, tiene alguna enfermedad grave, también recibe sanación luego en el otro lado del velo. Esto muchas veces no se menciona mucho. Entonces, hay técnicas que son aplicadas allí, pues, principalmente con símbolos parecidos a los cristales de la veracidad o cristales especiales,
y con sonidos también, con frecuencias de color. Entonces estas sanaciones es muy interesante que se están aplicando y que ahora, gracias a la energía que hemos alcanzado, gracias a la energía que habéis alcanzado todos, con vuestras intenciones del amor, con vuestras buenas acciones, con vuestro enfoque, con vuestras meditaciones, con vuestras oraciones, gracias a todo el trabajo que hemos y habéis realizado, es posible ahora aplicar técnicas que solo se aplicaban en esos dominios energéticos, en esas dimensiones de luminosas, ¿no? Entonces, esas técnicas se están descargando. También un Elohim, un ángel muy grande, se llama Lumina, Noah Illumina. Están descargando también estas informaciones, ¿no? De técnicas que se aplican en estos espacios entre vidas al cuerpo energético, al cuerpo del alma que se llama, para que también podamos aplicarlas aquí ahora en la Tierra. Entonces es muy interesante esto porque nos abre un abanico totalmente nuevo, totalmente desconocido de aplicaciones y de técnicas que están siendo por primera vez que podamos utilizar. Por eso dije en el programa sanadores del nuevo tiempo. Porque son técnicas que antes simplemente la energía no era suficiente para aplicarlas, la vibración no llegaba para poder aplicar esas técnicas. Y ahora sí tenemos acceso a estos nuevos conocimientos, a nuevas informaciones y a nuevas frecuencias de sanación también. ¿Qué tal vamos? ¿Cómo suena esto? Muy bien. Yo es que creo que los que de alguna forma estamos dentro del camino y no asumiendo, sino sintiendo que somos parte de este proceso y que de alguna forma somos esos trabajadores de la luz o intentamos y ponemos en práctica el mantener nuestra luz encendida para que, ayudar a que los demás puedan encender su propia luz o sean conscientes de su propia luz. La verdad es que para mí esto es no solamente una oportunidad, sino le doy el valor de gracias por estar ahí. Pues sí, un gran ananasa, un gran Además, agradecimiento. Yo también estoy muy agradecido, Juan, Antonio, de poder comenzar con todas estas formaciones a través de Espiritualidad Tomando Tierra y teniendo vuestro apoyo, vuestra colaboración en ello. Y estoy deseándolo ya. Podemos decir ya que la segunda semana de marzo será cuando se lance todo esto que estamos hablando en estos últimos programas, para que todas las personas que lo sientan puedan formarse y capacitarse de una forma bastante profunda y, por supuesto, muy seria, porque el hecho de ofrecerte para acompañar a otra persona en un camino evolutivo y en un camino de mejorar la salud, en un camino de sanación en este caso, es algo que tiene siempre dos caras. Esto siempre me gusta decir. Por un lado, es necesario que las personas, que terapeutas, sanadores, que sepan cargarse de energía muy bien y que sepan purificarse muy bien a nivel energético. Eso debería de aprenderlo cualquier persona de cualquier profesión que esté cara al público directamente, ¿no? Claro, tiene que aprender a enseñar en el colegio, ¿no? Vamos a aprender a cómo energéticamente estar purificado, no contaminarte de las energías externas y vamos a aprender a cargarnos de energía. Eso debería ser algo que en la enseñanza obligatoria deberíamos aprender. Entonces, además de esto, es muy importante también el hecho de que cuando una persona siempre está ayudando a otras, tiene que guardar un equilibrio entre el tiempo que dedica a que otras personas se fortalezcan, otras personas evolucionen, otras personas salgan adelante, mejoren su salud en cualquier nivel, y el tiempo que dedica a estar bien él mismo. Esto es un equilibrio muy fino que es necesario mantener. No quiere decir de que por el hecho de que seas terapeuta, sanador o tengas que tener una salud impecable y una vida perfecta, no me refiero a esto, pero sí es importante el mantener ese equilibrio, ¿no? Porque si no puede haber una descompensación energética muy fuerte en ese sentido, y esto ha pasado muchas veces y he sido testigo de esto varias veces ya a lo largo de mi joven vida, ¿vale? Entonces, joven vida, pero que ya en su día, hace ya unos añitos, fui uno de los, creo que según me decían mis maestros, uno de los maestros de Reiki más jóvenes que había en España, ¿no? De aquí. Entonces, a mí siempre me interesó mucho todo lo que es la sanación, la salud, ¿no? De hecho, me formé como naturópata y tengo una escuela donde médicos y naturópatas colaboramos para formar profesionales de la salud, con plantas medicinales, etcétera. Pero la parte energética, la parte que ya no está dentro no se puede catalogar, ¿no? Dentro de naturopatía energética, porque ya va más allá de la acupuntura, va más allá de las técnicas conocidas, va más allá del Reiki, ¿no? Entonces esto hay que meterlo ya dentro de otro saco, dentro de otro departamento, que ya tiene más que ver
con la parte energética, la parte espiritual y la parte pues, de las nuevas energías y de la conciencia, ¿no? No tanto ya ni de la naturopatía ni de las terapias alternativas. Luego también, por ejemplo, algo que aplico mucho, que me piden mucho las consultas, son los fortalecimientos energéticos, ¿no? Aprendí con el doctor Yuen a hacer el método Yuen. Eso, por ejemplo, ya no es una técnica de sanación directamente. Eso lo que ayuda es a procesar información. La gente mejora, disminuye los dolores muy rápido y hay un porcentaje de resultados muy alto en comparación con otras técnicas, pero ya no es una técnica de sanación en sí misma. Lo que trabajamos es en ayudar a la inteligencia innata y al sistema nervioso a procesar mejor los datos de los diferentes niveles, de nivel psíquico, espiritual, mental, emocional y físico. Entonces funciona muy bien, pero no es una técnica de sanación, ¿no? El mismo fundador de esa técnica no quiere que se reconozca como una terapia ni como una técnica de sanación, porque eres consciente de que está más allá de esa temática o de esa finalidad, ¿no? Entonces es muy interesante esto porque estamos avanzando tanto que yo a veces digo, madre, cuando estamos avanzando en los pasos vertiginosos, tenemos acceso a un montón de información que antes no teníamos, tenemos acceso a estados de conciencia que antes era dificilísimo llegar y ahora los tenemos ahí como más fácil. Es un camino que ya hay huellas ya para seguir ese camino, ¿no? Como no te pierdes en el sendero porque hay huellas ya, tú sigues, ¿no? De alguna manera. Y mucho es por el trabajo que hacen aquí en Espiritualidad Tomando Tierra. Antonio, Juan y todos los colaboradores que participan de lunes a jueves, ¿no? Que nos comparten con todos nosotros también sus conocimientos, su caminar, su sabiduría, sus opiniones, sus experiencias. Entonces es de vital importancia que empecemos cada vez más a formar esa piña, a formar ese núcleo, a formar esa familia, como yo digo, esa familia de luz que ya no distingue de nada, ni de raza, ni de colores, ni de edades, ni de creencias. Este es el punto. El punto de la creencia es un puente muy importante para el sanador, para la persona que se dedica a la sanación, porque si tu creencia te limita, estás limitado en tu aplicación también. Entonces ahí es importante aprender a manejarse con las creencias, entender que las creencias son adecuadas, que te permiten, creer es crear, ¿no? Te permiten el acceso a ciertas cosas, pero que cuando son muy limitadas, muy cuadriculadas, entonces nos limitan. Entonces las creencias están como puentes que te ayudan a ir de un lugar a otro y puentes que te permiten escalar diferentes niveles de conciencia. Entonces ahí también es un punto muy importante el estar abierto siempre a un conocimiento nuevo y no cerrarte, intentar no cerrarnos de por sí a algo que simplemente no hemos conocido antes. Esto es algo muy importante. Que cada experiencia con la persona que tengas delante sea como si fuera la primera. Estar sin expectativas, vacío de contenido para que te pueda llegar la intuición. A veces nos creemos tan sabedores de todo, querido Juan y Antonio, a veces creemos que sabemos perfecto, somos expertos, ¿no? Catedráticos casi en una materia, ¿no? Entonces decimos, no, esto ya me lo sé todo, aquí no tengo nada más que estudiar, no tengo nada más que aprender. Eso es una pena, porque claro, un vaso lleno, como dice el cuento místico de Oriente, un vaso lleno pues no se le puede aportar nada. Entonces esto es un punto importante porque siempre tenemos que estar abiertos a dejarnos sorprender por el universo, por la persona, por el ser humano, por la persona que tenemos delante y también por las fuerzas de la naturaleza. Hay unas leyes naturales que están operando, no las conocemos todas todavía, ¿no? Pero hay unas leyes que están ahí actuando, leyes de la naturaleza, leyes de la madre tierra en la que vivimos, del planeta en el que estamos. Y eso está ahí operando. Las conocemos o no las conozcamos, están funcionando. Entonces muchas veces tampoco es función del sanador provocar un resultado concreto, ¿no? Esto es importante, tener desapego, tener el Gotsa en el lenguaje de la luz, desapego, este símbolo, este cristal, tener desapego del resultado para que se pueda producir la sanación o SAM, ¿no? Entonces esto es importante porque si no, siempre va a haber ahí la intención de querer sanar algo, la intención de querer tener un resultado, eso proviene siempre del ego. Y nuestro ego, en ese sentido, dificulta más que favorece la sanación. A veces la sanación se necesita a niveles que nosotros mismos no somos capaces a percibir con nuestros sentidos. Y simplemente el estar ahí presente con la intención del amor, a veces la técnica es lo de menos. Pero sí se sabe que este rayo sinus, este rayo energético que parte del tercer ojo, juega un papel muy importante en la sanación. Y el rayo del corazón también, porque los sanadores que han sido así como investigados por algunos científicos y demás, siempre se percibe como esa vibración que se emana desde aquí, ¿no? Entonces, un dato como interesante ahí a destacar.
Entonces, habíamos hablado antes de los protocolos de sanación. Cada frecuencia energética trabaja diferente. Entonces, hay veces que puede estar bien combinar varias, pero hay otras veces que es mejor quedarse en una técnica y a pasar a otra en otra sesión. Esto es algo que me preguntan muchas veces también. ¿Se puede mezclar esto con lo otro? Y bueno, siéntelo, la persona está preparada, pero es como ir a una consulta con cualquier otro profesional, como por ejemplo un psicólogo, y que de repente te aplique 7 técnicas diferentes en la consulta, te quedas ahí como mareado, ¿no? Pues a nivel energético, como sanador, también. Hay muchas formas de sanar. Se puede sanar incluso con imágenes. Se puede ayudar a favorecer la sanación incluso con una imagen, ¿no? Los que estáis haciendo la cuarentena, o los que vais a empezar ahora el lunes con la cuarentena, porque ya recibisteis y demás, de educación del ego, de las emociones, yo os dije que os enviaré una imagen para que la pintéis después, una imagen que está ritualizada. Por ejemplo, estas imágenes funcionan muy bien porque no pasan por el filtro de la mente. Al ver la imagen, tú ves la imagen, la miras o luego la pintas o lo que sea, y en ese proceso simplemente estás viendo una imagen y empieza a causar un efecto en la psique. Entonces hay veces que se puede favorecer fácilmente a través de ciertas imágenes o de visualizaciones, se puede favorecer también, que no es lo mismo que sugestionar. También podemos proyectar como terapeutas, como sanadores, un montón de historias que al final son nuestras, eso hay que saber manejarlo. Es una parte que también trabajaremos con ello cuando sea oportuno en las formaciones, el no proyectar nuestras heridas, no proyectar nuestros dolores o nuestras carencias en otras personas para poder percibir con claridad y para poder ayudar de una manera íntegra, ¿no? Entonces, bueno, el camino de la sanación es infinito. Se puede sanar con sonido, se puede ayudar a sanar también simplemente con determinadas conexiones a nivel del lenguaje, por ejemplo, ¿no? Hay veces que una persona, una frase sola, le ayuda. Tú, Juan, como coach, seguro que te ha pasado muchas veces, en un momento dado, un momento de lucidez, un momento de intuición, dices una frase a la persona que tienes delante y de repente esa frase fue la decisiva de la consulta. Es Hace impresionante. clic, la persona hace clic. Es impresionante, ¿no? Una sola frase. Dices tú, bueno, con esto ya estaría perfecta ya la consulta, ¿no? Con esta Sí, frase justo que la persona le llegó donde tenía que llegar y le hizo un catalizador ahí, un efecto catalizador de desarrollar una serie de ideas, de cambios, de cambios en sus rutinas o de planteamientos. A veces una pregunta también tiene un efecto muy fuerte, muy potente. Las preguntas son todavía más interesantes, porque lanzar una pregunta que provenga de tu lucidez, de tu conciencia, de tu sabiduría interna, de un estado de conciencia elevado, lanzar una pregunta a una persona ahí también puede ser muy interesante. Lanzar una pregunta que la persona tenga que mirar dentro y responder, ¿no? Es bastante potente. El qué arte de bueno. preguntar. Es que parte del coaching es el arte de preguntar, ¿no? Para que la persona tome conciencia de su realidad, de su estado y también de la puerta del camino a seguir. Eso también es importante, ¿no? Porque hay personas que vienen como si estuvieran encerradas en una habitación donde no saben cómo salir o se les ha ido las ganas de querer salir, ¿no? Totalmente. Entonces, abrirles esa puerta de luz y fortalecerlas para que tengan ganas de seguir con el camino y darse cuenta de que no están entre cuatro paredes, sino que están en un universo ilimitado. Casi nada, ¿no? Sí, sí, así es. ¿Qué quieren preguntar? ¿Qué quieren decir? ¿Quieres que Aquí, participen ellos por escrito, por voz, como mira, quieres? aquí tenemos a Jessica que dice, ¿se puede sanar a otro si el sanador aún tiene una herida emocional de infancia que no logra solucionar? Puedes sanar a otros sanadores, ¿no? ¿Se puede sanar a otro si el sanador aún tiene una herida emocional sin solucionar? Es decir, si el sanador tiene una herida emocional sin solucionar, si yo puedo, el sanador puede ayudar a otra persona a sanar. Bien. La respuesta definitivamente es que sí. Pero también quiero decir algo. En la visión aural o en la lectura de aura, bien sea visión aural o lectura de aura, se puede leer el aura sin ver los colores o se puede ver
expresamente, ¿no? Ese desarrollo. Se puede aplicar las dos cosas. Cuando tienes esta habilidad, puedes ver que maestros muy desarrollados tienen también estructuras energéticas cristalizadas, ¿vale? Es decir, el transcurso de estar en la dualidad, de estar viviendo esta experiencia humana y de estar en esta escuela de la vida, ¿no? En este espacio temporal, por así decirlo, en esta vivencia, en esta realidad, hace que sea extremadamente fácil tener cristalizaciones energéticas, por no decir bloqueos, ¿no? Entonces, hasta los maestros más desarrollados se les puede ver estas estructuras, quiero decir. A veces es prácticamente imposible pasar por este mundo y por esta realidad sin recibir un golpe, ¿vale? Y estos golpes dejan cicatrices y esas cicatrices se ven en el cuerpo energético o se sienten si se tienen que sentir o ver. Entonces, hasta los maestros más desarrollados tienen estas estructuras energéticas. Y te hablo de personalidades consideradas, pues bueno, consideradas con un nivel evolutivo más allá de incluso de que podamos estar imaginando, ¿no? Entonces, estas personas también tienen sus vivencias humanas, también han pasado por determinados procesos de vida y eso también se ve cristalizado en el cuerpo energético. De hecho, un gran porcentaje de las cristalizaciones energéticas o de los bloqueos, como queráis llamarlo, provienen de la infancia, por no decir un porcentaje muy grande, ¿no? Ahí es donde se cristaliza, donde se va cristalizando todo. Entonces, muchas veces esos bloqueos de la infancia que se mencionan, muchas veces no son ni del sujeto en sí mismo que los tiene, sino pueden provenir de sus ancestros, de sus padres, de sus abuelos. Entonces, muchas veces esto es prácticamente imposible, ¿no? Sí es cierto que es necesario para haber pasado por un proceso de autosanación y por un proceso de terapia. Por eso nosotros, en las formaciones que impartiremos, va a haber muchísima práctica entre vosotros de acompañamiento para que facilitéis vosotros también sanación a aquellos que vayan a ser sanadores, o chamanes, o mujeres medicina, hombres medicina, dependiendo de la modalidad que cada uno sienta. Y ahí es necesario pasar por un proceso uno mismo, ¿no? Recibir uno mismo esas sesiones, recibir uno mismo esos métodos antes de aplicarlos, ¿no? Para ver los cambios, para ver cómo se siente, para ver las transformaciones, ¿no? Aquí ya no es solamente aplicar ahí en unas semanas o en un mes o dos una serie de técnicas que aprendemos, sino es primero recibirlas, pasar por ellas, ver los resultados, experimentarlas para luego poder aplicarlas. Entonces, en respuesta a tu pregunta, sí, tú como ser humano puedes tener tu proceso de biografía, tu vida, el proceso de tu vida, y tener diferentes heridas, algunas resueltas y otras sin resolver. Es natural, es totalmente natural. Es como preguntar que si un cirujano que tiene pues, un tumor en una parte del cuerpo, que si no puede operar a otras personas, pues él sabe de cirugía y puede operar, aunque él tenga también que ser operado por otro cirujano. Lo importante aquí es que todos deberíamos de recibir de vez en cuando algo de purificación o de sanación de una persona experimentada. Sí. Yo mismo también recibo sanación de mis chamanes que me acompañan, que me enseñan. Tengo personas de confianza a las cuales de vez en cuando les digo, echarme un ojo, mírame o a ver cómo me ves, a ver cómo estoy y tal. Y de vez en cuando también recibo sanación. No solamente trabajo con el otro lado del velo, ¿no? También trabajo con personas que están aquí y que pueden examinar el cuerpo etérico, que pueden ver o sentir o percibir de alguna manera, pues si es necesario sanación en algo, ¿no? Ahora mismo estoy en un proceso de sanación muy profundo, por ejemplo, con algo que pensé que estaba ya más que trascendido, ¿no? Ahí mi mentor me dijo que no estaba trascendido del todo, que había que seguir trabajando. Y yo, bueno, pues mira así para abajo, avergonzado, como decir, todavía con esto. Si yo pensé que estaba totalmente sanado y tengo un resultado bastante bueno en la consulta, si no, no habría gente que me volviera a pedir consulta, ¿no? Entonces, en ese sentido, es algo natural, que todos tengamos nuestros procesos y que estemos en ese proceso de sanación. Sí, tenemos una pregunta en Facebook que es, ¿qué opinas tú sobre la regeneración celular de René May? Conozco a René May, sé quién es, sé lo que hace con su fundación, pero nunca he aplicado ni recibido la técnica. Pero sé que él también dice que hay que estar en la intención del amor y de la compasión para aplicarla. Así que eso ya es asegurado, el buen camino. Sí.
Antonio, ¿había alguna pregunta más? No, no, de momento no. Sí, sí. Bueno, nos preguntan si la cuarentena del ego puede sumar a solucionar las heridas de la infancia o es mejor hacerlo en el curso de sanador como nuevo oficio. Si estás haciendo la cuarentena de educación de las emociones, que vas a empezar a hacerla, ahí es un trabajo muy potente porque te va a permitir darte cuenta tú de algunos de los patrones que llevas y que a lo mejor no somos conscientes en este momento. Pero al ir respondiendo a las preguntas que se van planteando a lo largo de ese acompañamiento y de ese material que tenéis, os va a permitir como tomar conciencia de cosas que a lo mejor no sabíamos que estaban ahí. El primer paso siempre es tomar conciencia de dónde viene o de qué hay dentro de mí, ¿no? De qué es lo que está sucediendo. De hecho, cuando pasa por la consciencia, cuando somos conscientes de algo que antes no éramos conscientes, ya sucede de alguna manera una sanación, porque la información que estaba... Mira, pues voy a explicar esto bien, ¿vale? Vamos a explicar lo que sucede energéticamente cuando una persona recibe un trauma psicológico, cuando se encapsula en el cuerpo mental y cuando se encapsula en el cuerpo emocional la energía vital. Tenemos que imaginar, bueno, para eso tengo alguna lámina, pero no las tengo aquí cerca. Tenemos que imaginar que a través del cuerpo de energía está fluyendo siempre la luz y la información, la energía vital, por tanto, ¿no? Además, fluye de forma circular por los canales, que eso es algo muy interesante de apreciar. No va en línea recta, aunque los canales sean lineales, van siempre de forma circular moviéndose. Por eso los movimientos circulares recargan de energía y fortalecen. Entonces va circulando la energía por esos campos energéticos, por esos canales, por esos cuerpos, incluido el físico y el orgánico, pero también los cuerpos sutiles. Entonces la persona, por ejemplo, recibe o algo tonto, voy a describir, ¿eh? Por ejemplo, está un chico o una chica de 12 años, por ejemplo, y de repente está ayudando a la madre a colocar en los platos la vajilla, y es una vajilla nueva, carísima, un regalo firmado por el rey, creo que es por decir algo, ¿no? Algo muy valioso para la familia. Entonces el niño con toda su buena intención quiere colocar los platos en su lugar, pero se les cae y rompe la vajilla entera. Si el impulso de la madre o del padre o de la persona que esté allí en ese momento es muy brusco, como darle gritos, al ver él que se le ha caído todo eso, que la ha roto, y que sus padres o la figura de autoridad responde agresivamente, en ese momento puede producirle un pequeño shock. Eso es un pequeño golpe, un pequeño traumatismo. No digo un trauma de estos nuclear, pero un traumatismo es un golpe emocional. Bueno, esto sucede que lo que sucede es que en ese momento la energía se detiene un instante ante ese shock y ahí tiene una parada pequeña. Cuando el flujo energético se restaura rápidamente, que es que reaccionan los adultos y le tocan y dicen no pasa nada, porque me asusté o tal, se restaura rápidamente y no sucede nada. Pero si hay tensión mantenida en el tiempo, o sea, estrés, si hay un estrés mantenido en el tiempo allí en esa cocina, con una familia, con tal, todos allí puestos cada uno peor, y el niño recibe un estado de no saber qué hacer, de sentirse bloqueado en ese momento, pueden suceder dos cosas. Uno, que en ese momento se genere la primera densidad del bloqueo energético o de la cristalización. Entonces es que está la energía vital fluyendo y alrededor se encapsula la energía y en esa zona, dentro de ese bloqueo, dentro de ese flujo de información, no circula la energía, no se renueva, se queda ahí esa energía ahí parada. Entonces, cuando es a nivel emocional, lo que sucede es que la persona, más adelante, es incapaz de sentir cómo se sentía en ese momento. Tú le preguntas, ¿te acuerdas cuando? Yo con 16 años luego, tenía 12, ¿no? Con 16 años le preguntas, oye, ¿te acuerdas cuando eres más pequeñín que se te cayó la vajilla que teníamos firmada por no sé quién? Y de sí me acuerdo, pero no siente nada. Se acuerda, pero no tiene acceso a las emociones y a las sensaciones de ese momento. Entonces ahí el bloqueo se generó en la capa emocional. Cuando se genera la capa mental, lo que sucede, Rosalía, que me está preguntando, cuando se genera la capa mental del bloqueo, lo que sucede es que la persona directamente no se acuerda de eso. Eso es un trauma psicológico, ¿no? Que requiere de terapia psicológica. Y que la persona pueda volver a acordarse de lo que sucedió en ese tiempo. Cuando es un trauma fuerte es un ejemplo tonto, pero a veces suceden cosas más graves en la vida. Y la persona no se acuerda de lo que pasó en esas horas o de lo que pasó en unas cuantas horas. No tiene acceso a acordarse. Entonces ahí el bloqueo es mental.
Entonces ahí puede pasar que la persona de vez en cuando entre en emociones que no sabe de dónde le vienen o qué le pasa, o por qué tiene esas reacciones emocionales, pero es incapaz de recordarlo, de recordar que le pasó eso. Entonces, ¿qué sucede? Cuando, como sanadores, en este método que estoy hablando ahora, se envía energía, se suministra energía a los cuerpos sutiles o al bloqueo directamente, si se sabe detectar. Entonces llega un momento que alrededor del bloqueo hay una energía, una capa más gruesa, que se llamamos la defensa, cuando estudiamos, le llamamos la defensa. ¿La defensa qué es? La defensa es que yo empiezo a aplicar energía allí, o cualquier experiencia de la vida hace que resuene la energía allí, y la persona se defiende. No quiere que se mueva esa información que hay ahí dentro, porque le causó dolor. Y porque normalmente evitamos el dolor. Desgraciadamente, nos han enseñado mal y evitamos el dolor en vez de atravesarlo, en vez de procesarlo, ¿no? Entonces, esa defensa, cuando está en el cuerpo emocional, la persona empieza a sentir las emociones y normalmente se resiste a experimentarlas. Si la persona, o sea, suministramos suficiente energía a ese bloqueo, lo que sucede es que al final la barrera de defensa se baja, se rompe esa costra energética, esa cristalización se deshace, y entonces la energía vuelve a fluir y barre esa energía residual. Cuando sucede eso, la persona que está en la camilla o tumbada o como esté, o sentada o como esté, normalmente tiene una experiencia de conectar con la emoción que no se permitía conectar antes, si el bloqueo era emocional. Y a veces expresa la emoción. La expresa, se va, ¿y qué sucede con esta persona? Que tiene más energía creativa dentro de ella, más energía para crear su realidad. Por eso hay veces que cuanto más problemas de salud hay, es más difícil crear cosas nuevas y hay menos energía para ello. Entonces, las energías esenciales, las energías creativas se liberan y la persona tiene más creatividad para hacer cosas, tiene más alegría de vivir, más fuerza, más todo, ¿no? Fijaros lo importante que es hablando de algo emocional, ¿eh? Cuando es mental, lo que sucede es lo mismo. Hay una estructura energética que llamamos la defensa cuando lo estudiamos, que anatómicamente se puede percibir y se puede detectar y ver y sentir. Y esta estructura, esta defensa, lo que sucede es que hace que la persona no tenga acceso a ese recuerdo para proteger el resto de la psique, el resto del cuerpo mental, de la psique. Entonces, si suministramos suficiente energía a ese bloqueo, sucede lo mismo. Lo que pasa aquí es que en vez de sentir esas emociones intensas, lo que sucede es que la persona de repente se acuerda de ese proceso y así sucede. Entonces, ¿cómo se genera el bloqueo? Porque esa es la parte importante aquí, donde quería yo llegar. El bloqueo se generó cuando ese niño o esa persona o ese sujeto procesó mentalmente lo que era una emoción y solo había que sentirla. O procesó emocionalmente y racionalmente lo que era algo de ordenar en la mente. Si tú razonas algo, lo razonas y queda razonado y ahí se queda bien, estructurado. Pero si tú reaccionas con unas emociones irracionales, solamente emocional, entonces no se procesa mentalmente. O sea, lo que hacemos es el querer hacer una emoción mental y el querer tener un pensamiento emocional. Eso es imposible. Y es ahí cuando se generan los bloqueos. Es decir, cuando hay la energía fluctúa en un nivel y el otro y no permites al cuerpo emocional hacer su trabajo, al cuerpo mental hacer su trabajo o al cuerpo físico hacer su trabajo. Esto es cuando metemos la mente en el cuerpo porque queremos no sentir no sé qué dolor y queremos anestesiarlo y queremos... O sea, cuando estamos ahí, metemos la mente en el cuerpo y lucha el cuerpo con la mente, hay fricción. Eso lo observo muchas veces en la consulta. Observo cuerpo, mente y espíritu y veo cuando no hay armonía entre los tres. Y a veces pasa en un suceso, no me salía, en un suceso, en una vivencia, que lo que sucede es eso, que queremos procesar mentalmente una emoción. Eso no se puede. La emoción hay que sentirla. La emoción es del cuerpo, es visceral, es orgánica, es bioquímica y es una energía en movimiento. ¿Cómo vas a procesarla racionalmente? Toca sentirla, no te queda otra que sentirla. Sentirla y soltarla después. Y es ahí como se generan, la mayor parte de los bloqueos se generan así. Es parecido a un cortocircuito, como dice Rosalía. Sí. Esto es una parte, podríamos hablar de esto muchísimo, porque el tema de la anatomía energética es muy interesante, porque te permite aprender y desarrollar muchas cosas. Pero es un ejemplo que he puesto que ha sido un poco improvisado, ¿no? Podríamos hablar de algún caso real algún día, de alguna persona que le parezca bien o esperando su intimidad, cambiándole los datos o lo que sea, y explicar cómo se genera y cómo es el proceso.
Pero es muy interesante. ¿Qué os pareció? Interesantísimo. Nos preguntan también si hay diferencia entre la mujer sanadora y la mujer medicina. Bueno, no me gusta generar diferencias ni generar divisiones en general, ¿vale? Pero hablamos de hombre medicina o de mujer medicina cuando en sí mismo la persona tiene acceso a su parte, vamos a llamar, que en parte tiene acceso a su naugal, que es su parte, como su yo superior, por así decirlo, ¿no? Entonces es un verdadero canal de la medicina constantemente, de la medicina del alma hablo, ¿eh? Se llama hombre medicina y mujer medicina porque proviene de ahí. Entonces, cuando eres un canal de esas energías de sanación, es como que sabes a lo mejor a qué persona tienes que sonreírle y a qué persona tienes que ponerte serio y empujarle y darle fuerza, ¿no? Entonces, ser sanador es diferente a ser un hombre medicina, a ser una mujer medicina. Es diferente porque el sanador puede ser con una técnica que eres canal de esa frecuencia y que aplicas esa técnica, pero cuando eres un hombre medicina, una mujer medicina, eres tú mismo la sanación. Te conviertes tú mismo en la sanación. Es un camino más largo, el del hombre medicina y el de mujer medicina. ¿Más largo o no? Más profundo, porque no tiene por qué ser más largo. Depende de cada uno, más profundo. Sí, Antonio, había una pregunta por ahí de Monse. Sí, pero te lo he pasado Vale. por No, era por si WhatsApp. querías hacerla tú. ¿Es necesario tener cierta sensibilidad y o habilidad o es cuestión de tener la intención de hacerlo y practicar? Es cuestión de practicar porque son habilidades que todo el mundo puede desarrollar, ¿vale? Es muy bonito el camino de la sanación, pero es muy bonito primeramente por todos los cambios que hay en tu vida cuando lo andas, ¿no? O sea, si cualquier escuela de sanación que se aplique, tenemos que atravesar nosotros mismos por esa sanación, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, lo que estoy observando, yo que tengo también la escuela de Reiki ya desde hace unos cuantos años y doy formación a personas de todo el mundo. En la escuela de Reiki he observado que hace falta ampliar el conocimiento, que no solamente sea poner las manos y canalizar la energía de Reiki, que se aprenda más de anatomía energética, que se aprenda más de estas cosas que estamos hablando ahora, pero tampoco quieres tergiversar las técnicas, entonces entiendes que cada técnica tiene su propósito, ¿no? Entonces, en este sentido, pues sí, la respuesta es que sí, son habilidades que se desarrollan y no todo el mundo tiene que tener las mismas habilidades para ser un buen sanador. Eso también es importante. No es necesario, por ejemplo, tener clarividencia absoluta para ser un buen sanador. Pero cuando desarrollas la percepción extrasensorial bien, o la intuición, o cualquiera de los canales que tenemos para esto, es más fácil porque obtienes información más rápidamente. Pero hay otros métodos, como el testaje kinesiológico, el péndulo y otras herramientas que siempre se facilitan mientras vamos cogiendo confianza en los canales de sanación, de percepción propios. Las tecnologías de la conciencia, le llamo yo a eso. Es una asignatura. Tecnologías de la conciencia. Sí, Antonio. Sí, Michael, hay un tema también interesante que es la sanación a través de la palabra, ¿no? Eso, sí. Sumamente Es uno de los niveles más altos de sanación, de hecho. Porque eso tiene que ver también, eso tiene más que ver con el oficio de mago, realmente, ¿no? Porque un mago es aquel que ordena su realidad y aquel que crea su realidad. Aquel que con la palabra crea. Abrahdabar significa palabra creadora realmente, ¿no? De ahí viene. Entonces, eso son de los niveles más altos, ¿no? Pero, por ejemplo, también hay... Son de los niveles más altos por el mero hecho de que la palabra, cuando es creadora, que debería ser siempre creadora, pero afortunadamente no lo es, porque no estamos todavía preparados, ¿no? Para crear siempre lo que decimos, crearíamos mucho caos en el universo, ¿no? Pero cuando estamos en un eje energético muy fuerte, nuestro eje energético, nuestro anclaje energético se desplaza en los diferentes niveles de conciencia o diferentes centros energéticos, diferentes puentes que hay ahí de conexión. Cuando se desplaza al punto del chakra de la garganta, lo que sucede es que cuando pronuncias algo, automáticamente viene un montón de energía de manifestación hacia eso. Entonces, cuando sucede esto, pues sí, se puede sanar a través de la palabra. Hay palabras que sanan y hay sonidos que sanan. Esto está también dentro del oficio de sanador, pero en el oficio de mago también esta es una parte muy importante. De hecho, hay palabras que tienen una vibración altísima que se nos prohíbe pronunciar en voz alta, que solamente podemos pronunciarlas mentalmente, porque no es conveniente que esas palabras se pronuncien en voz alta todavía. O sea que sí, es fascinante y sí, así es, existe, claro que sí. Hay muchos sonidos que propician la sanación también. Qué bien. Jessica dice que ella se presta a que analicemos su caso, o a que analicéis su caso. Ya quedaríamos en
en todo caso, y ya lo veríamos. Vale. Bueno, son las 10, Michael. Como habíamos Bueno, dicho pues de terminar entonces, hoy a las 10, aunque han quedado preguntas, pero bueno, esto quiere decir bueno, que, como queráis. Si quieres añadir alguna más, añades, como quieras. bueno, pues, ¿cómo se puede explicar tan sencillo las cosas que se hacen tan complicadas y duran tanto tiempo encima de uno? Es Eso es otra importante. habilidad muy importante. Sí, sí, sí. Poder sintetizar algo que es bastante más complejo y que encima no está en el orden de las cosas materiales. Sí. Habría que ir a la escuela, enseñar eso. Y esa cristalización de la que has hablado, que se ha eliminado, ¿se puede sabotear y se vuelva a cristalizar? Bueno, eso pasa siempre mientras está la cristalización en sí misma, ¿vale? Lo que sucede es un reciclaje, lo has dicho perfecto, ¿no? Sabotaje, bueno, es sabotaje, pero es un sabotaje subconsciente, no es consciente el sabotaje este. Lo que sucede es que, por ejemplo, una persona que tiene a esta altura del campo una densidad energética, yo le llamo moco aural porque se ve como una densidad ahí más espesa, ¿no? Por ejemplo, a este nivel, ¿no? O al nivel de plexo solar. Es muy habitual que en ese nivel haya esto, ¿no? En muchas personas. Eso es porque la persona recicla su pensamiento no es correcto, no es alineado con su ser interior, y recicla su pensamiento. Piensa lo mismo muchas veces. Cuando piensas lo mismo, vuelves a sentir muchas veces esa emoción, el bloqueo energético se recicla y se añade más energía densa a ese bloqueo. Y eso es lo que creo que he captado, lo que me quería preguntar. Y he visto esta imagen, ¿no? Que se puede ver muchas veces en un campo energético, ¿no? Hay como una densidad, como algo, una densidad algo más opaco, no translúcido, más opaco, y la persona lo recicla, vuelve a enviar la energía y se hace más grande esa densidad o ese moco aural que yo llamo, se hace más grande porque vuelve a pasar por la misma experiencia y tiene la misma respuesta o tiene el mismo pensamiento o la misma emoción. Entonces se recicla el bloqueo a sí mismo, cada vez añadiéndose más energía distorsionada. Entonces hay cierta adicción, dicho sea de paso, a ciertos modelos de pensar y a ciertas emociones. Esto lo aprendí con el doctor Joe Dispenza, que es un experto en neurociencias fascinante. Sería interesante que con un traductor lo invitáramos algún día al programa. Y Joe Dispenza desarrolló esto científicamente muy bien y lo explica muy bien desde el punto de vista de la neurociencia, además, ¿no? Explica de que nos volvemos adictos, tenemos receptores químicos para lo que pensamos mayormente. Cuando pensamos algo muchas veces, hay receptores químicos para ese tipo de neuropéptidos. Entonces, para esas emociones lo mismo, y es como que nos volvemos adictos a ser quienes somos, ¿no? Eso, el ego se propicia a sí mismo también orgánicamente, ¿no? Favoreciendo que pensemos una y otra vez lo mismo, porque ya tenemos los receptores para esa experiencia. O que estemos nosotros viviendo una experiencia que se repite en el tiempo, cada cierto tiempo, que cambien los actores y las actrices, pero se repite el escenario, ¿no? Eso también pasa por ese motivo. Entonces hay que saber desligarse ahí, ¿no? Neon, cortar, saber despejarse psíquicamente de eso y reunir suficiente energía. Esa es la clave de todo. Reunir suficiente energía y suficiente fuerza para poder salirse de ese marco que se repite, ¿no? O de ese sabotaje que decía nuestra compañera. Qué bueno. Y por último, ¿de dónde se suministra la energía para sanar esas partes bloqueadas? ¿De dónde podemos sacar esa energía? Pues es muy importante que esa energía no salga del campo energético personal de otra persona, ¿vale? Porque sucedería una descarga. Normalmente todos los sanadores y todas las personas que practican técnicas energéticas tienen uno o más canales que se llama abiertos de sanación. Entonces ellos aprenden a recibir esa energía que pasa a través de esos canales, pero no es su energía personal. Otra forma más sencilla, sin falta de que sean sanadores, es siempre las fuerzas de la naturaleza y los elementos se encuentran las energías necesarias para la salud. Entonces hay veces que es tan sencillo como ir a la naturaleza y recargarte de todos los elementos, de todas las fuerzas espirituales y energéticas que hay en la naturaleza. Y también obtenemos energía a través de los alimentos, de la respiración y del compartir humano. A veces te puedes estar sanando haciendo el amor con tu pareja, por ejemplo. Otras veces te puedes estar sanando recibiendo una tarde maravillosa con tus amigos porque generas un mogollón de oxitocina y de hormonas que tienen que ver con la regeneración
y simplemente esa sensación de bienestar y esa sociabilidad, ese ser sociable, puede favorecerte el que algo que iba a formarse ahí, que se deje de formar. Una sonrisa. Hay muchas cosas que son sanadoras y que no lo sabemos, o que favorecen la salud y que no tenemos presente. Pero generalmente el sanador tiene abierto uno o varios canales que sintonizan con esa frecuencia de sanación. Qué bueno. Y Ana nos pregunta cómo se puede proteger cuando otra persona le roba energía, nos roba energía. Bueno, solamente te pueden robar energía cuando no precisamente es tu energía personal la que está involucrada, ¿vale? En ese sentido siempre tenemos que... Sucede de forma natural, ¿eh? Eso es una ley natural. No es que la persona quiera absorberte la energía, o sí, bueno, puede ser también, ¿no? Pero generalmente no es que la persona conscientemente quiera cogernos la energía, es que es una ley natural. Que una frecuencia que esté más alta, entre en una frecuencia más baja. La frecuencia más baja no puede entrar en una más alta. Quiere decir, tú eres intocable por una frecuencia que vibra más bajo que tú, pero tú sí, con tu energía, irradias a frecuencias más bajas que tú. Entonces esto lo cambia todo, ¿vale? Ahí es muy importante las fugas energéticas. Es raro las veces que tanto los chamanes que practican sanación y que colaboran con nosotros en fortalecimiento vital, como Pedro Lancaster, que lo conoceréis si Dios quiere pronto, o Puro también, de Argentina, Puro Rinque. Es raro que hablando en conversaciones no se mencione frecuentemente el sellar las fugas energéticas que podamos tener en el campo energético. Es algo fundamental porque esta persona que menciona lo de cómo hacer para que no me quiten energía, si tus campos energéticos están sólidos y hay pocas fugas, esto no se percibe como una sensación tan desagradable porque estás recibiendo la energía, tus vibraciones más altas se proyectan las vibraciones más bajas, pero hay un retorno que vuelve siempre, ¿no? Entonces, cuando esto no pasa, es por eso, porque tenemos alguna fuga en el campo energético. Es importante que la cierres. Si sabes detectar dónde están, puedes utilizar el infinito tú misma, dibujar el infinito en las dos direcciones, que hace como una especie de nudo energético y sella muy bien el aura, como una energía dorada que se pone sobre esa zona. Y si no, pues que pides que te den Reiki, por ejemplo, o un sanador que esté calificado o te paso yo el contacto de alguien que te pueda atender. Yo mismo también atiendo, pero hay que esperar un poco por la consulta. Entonces te puedo facilitar el teléfono a un compañero. Muy bien. O aquí mismo también le podemos ayudar. Bueno, yo siempre lo digo, pero al final hablamos como cotorras, todos, que hay que empezar a dedicar parte del programa a que las personas reciban eso, algún conocimiento, alguna técnica o sanación. Ya lo hacemos habitualmente, ¿eh? No es que nunca lo hayamos hecho, lo hemos hecho muchas veces, pero me parece muy interesante que sea así. Entonces, la próxima vez me organizo yo un poco mejor y busco la manera y la forma de que Muy sea bien. así. Bueno, pues muchas gracias, Antonio. Mañana tenemos... ¿Quieres tú comentarlo? Tenemos mogollón de novedades. Hay pero mogollón. Una que el momento que lo confirme, por favor, porque si no se me pasa, el primer lunes, a ver cuándo es, a ver que Michael va a participar con nosotros los lunes también, haciendo maravillosas entrevistas a otras personas, o sea, con lo cual, vamos a disfrutar por partida doble. Una, conversando con otras personas y después los miércoles aquí con nosotros. O sea, es una novedad maravillosa, así que Michael, muy agradecido por ello. Bueno, mañana también vamos a hablar de algo sumamente importante, que es la familia. La familia. El otro día Juan lo invitaron, bueno, a Juan lo invitan todos los días en muchos sitios, ¿no? Ya me gustaría a mí que me invitaran todos los días. Pero a comer. Para dar una charla, hablando de familia. Entonces, bueno, pues mañana las personas que lo entrevistaron participan aquí con nosotros, con lo cual pues será maravilloso también ver otra perspectiva, ¿no? Bueno, el lunes también tenemos un espacio que gustó mucho en su momento, que era la comunicación con las mascotas. No sé si recordáis, que además que fue realmente espectacular porque fue una novedad, Juan, ¿recuerdas? Fue una novedad maravillosa. Sí. Y que muchas personas les encantó por completo. Participarán Susana, Reina, Monse también, o sea, con lo cual, bueno, pues un mogollón de personas, ¿no?
Bueno, y no sé si alguna cosa más se me olvida, creo que no. Bueno, seguimos. Sí. Bueno, querido Michael, muchas gracias por esos trabajadores de la luz, en el cual cada vez somos más conscientes y disfrutamos más de todo ese potencial que todos tenemos, ¿no? Oye, Miguel, Sí, Antonio. perdona, es que estaba dando y entonces me he metido en el Facebook y he visto varios mensajes. Hay uno que me interesa. Nos pregunta Patricia, dice, ¿cuándo empiezan las formaciones? Quiero recordar que has dicho que era en la segunda semana de marzo o tercera semana de marzo, ¿no? La segunda semana de marzo habrá acceso a algunas presentaciones de estas formaciones para que las personas puedan ver un poco de qué trata, qué consiste en más profundidad. Exacto, eso es, Antonio, gracias. Me dice Carmen Benet, Juan, que ella te invita a comer. O sea, que ya está. Vale. Que seguro que como te inviten tantas personas a comer como están pensando... Si esto pues en la vida en la vida Jesús lo dijo muy claro, pedid y se os dará. O sea que, adelante. Bueno, pues muchísimas gracias. Sí, además en julio tenemos para comer un maravilloso bonito, ¿no? Sí, hombre, pues claro. Por en supuesto, julio sois bienvenidos todos. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, gracias querido Michael, seguimos. Gracias Antonio, gracias a todos por estar ahí. Mañana hablaremos de la familia y buenos días, buenas tardes, buenas noches, muchísimas gracias de corazón. Sí, Jessica, en Perú hay muy buena gastronomía, doy fe de ello y en cuanto que pueda volveré. Yo también quiero ir. Un abrazo. Nos vamos juntos. Chao. Hasta luego. Ananasa. Ananas.